Buenas tardes, Abigail, Aldo, Guillermo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Hurtado y soy contador público. Mariana, ¿quería decir algo? No, buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Mariana. Bien, mi nombre es Carlos Hurtado y tengo el gusto de dar la clase con ustedes. Ustedes son de la carrera virtual y prácticamente son unos adelantados a la época en línea, porque ya ven que tenemos 2 años, pero ustedes tienen ya más tiempo en forma virtual y tienen el 100% de sus materias en manera virtual. Por lo tanto, hoy iniciamos la materia reexpresión de estados financieros. Ustedes están en 8º semestre. Mi nombre, como les digo, soy Carlos Hurtado. Yo preferentemente doy clases en la licenciatura presencial, aunque ahorita venimos atravesando esto de la pandemia y pues ya tenemos 2 años también con el Teams. Y también doy clases en esta carrera, que es la virtual, aunque antes lo dábamos por otra plataforma, pero ahorita estamos aprovechando el Team, que es una plataforma muy buena, aunque los materiales se los voy a mandar a el maestro César para que se los haga llegar por la otra plataforma. ¿Qué materia vamos a ver? Reexpresión de estados financieros. ¿Qué es reexpresión de estados financieros? Guillermo, ¿pudieras darme una opinión al respecto? ¿Qué se te ocurre que es reexpresión o reexpresar estados financieros? Sí, profe, volver a interpretar los estados financieros. Volver a interpretar, bueno, es una opinión, ahorita lo corregimos, aunque no es precisa, Guillermo, pero es una opinión y si lo vemos en forma de una persona común, reexpresar, pues es volver a expresar, literalmente, ¿no? Entonces, pues sí tienes razón, Guillermo, pero técnicamente no significa eso contablemente. Ahorita lo vamos a ver. Aldo, ¿qué se te ocurre a ti, Aldo? ¿Qué es reexpresar o reexpresión de estados financieros? Como buscar alguna alternativa o algo paralelo para tener un resultado afín. Bien, pues no. Sí entiendo lo que quieren decirme porque así se entiende. Reexpresión, reexpresar es volver a expresar. Pero eso sería en forma literal. En forma contable o en forma Permítanme. Por si quieres ver mi correo. Voy a decirles qué significa. Reexpresión de estados financieros o reexpresar estados financieros significa reconocer los efectos de la inflación en los estados financieros. Para ello ¿qué significa inflación? Bueno, pues porque pudiéramos decir, bueno, reconocer los efectos de la inflación en los estados financieros. Perfecto. ¿Qué son estados financieros? Pues documentos numéricos donde resumimos la información financiera. Y hay 4 estados financieros. 1, el balance general. 2, el estado de resultados. 3, el estado de cambios en el capital contable. Y 4, el flujo de efectivo. Bien, esos son los estados financieros. Y cada uno es para un tipo de información. Ahora, ¿y qué es
reconocer los efectos de la inflación. Bueno, para empezar, ¿qué es inflación? Mariana, ¿alguna opinión respecto a qué es inflación para usted? Pues es el aumento de la canasta básica. Bueno, lo toman muy en cuenta, ¿no? O sea, de un año a otro, el aumento de precios por lo general en la canasta básica, ¿no? Y ahí toman la inflación. Bien, tiene una idea muy clara, pero algo incompleta. Pero sí va en lo que usted está diciendo y se lo corrijo. ¿Qué es inflación? Bueno, pues inflación es el aumento sostenido y generalizado de los productos, artículos, servicios que se comercializan en la economía de un país determinado, en este caso México. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación? Primera, y la más importante, la pérdida del poder adquisitivo de la población. Por lo tanto, antes de ver la reexpresión en forma práctica, de casos prácticos, vamos a ver teoría. Y el primer tema es, ¿qué es la inflación? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita vamos a ver una introducción breve de qué vamos a ver. Bueno, ya vimos que reexpresión de estados financieros es el reconocimiento de los efectos de la inflación. ¿Qué es inflación? Pues el aumento sostenido y generalizado de los productos, servicios, artículos que se comercializan en la economía de un país determinado y que su principal consecuencia o efecto es la pérdida del poder adquisitivo. Bien, ahora, en México, en los años 80 del siglo pasado, pues ya cerca de 40 años o más, casi 50, la inflación inició. Vamos a hacer una pequeña referencia o marco histórico. En el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, pues vivíamos al inicio, pues un porfiriato, estaba Porfirio Díaz en el poder, era un dictador en el cual controlaba todo. No se puede decir que había un control económico, pero sí había un control social. Y eso fue lo que provocó la revolución. ¿Qué provocó? Pues obviamente la situación de la división de clases sociales, en el cual el rico era más rico y el pobre era más pobre. Por lo tanto, se generó la situación de la revolución encabezada por Francisco I. Madero, se logra la famosa no reelección, se quita Francisco I. Madero, empieza una revolución que inicia en 1910, pero concluye hasta 1921. Por lo tanto, en esos 11 años que dura la revolución, pues hay un problema económico fuerte, hay más de 1 millón de muertos, hay consecuencias graves tanto en lo político, social y económico y financiero. Bien, ahora, de 1921 a 1938, pues surge un fenómeno que era el caudillismo, en el cual el que era bueno hoy, mañana era malo, y matan a uno, y matan a otro. Y entonces era una situación muy inestable en lo político. De 1938 surge como presidente Lázaro Cárdenas y empieza un proceso de 1938 a 1970, un periodo de tiempo que se le conoce como el milagro mexicano. ¿Por qué milagro mexicano? Pues porque crecía en lo económico más del 6%. A México le faltaba todo, le faltaban carreteras, le faltaba
escuelas, hospitales, le faltaban empresas, empleo, todo le faltaba. Entonces, todo lo que el gobierno hiciera era bueno. Y entonces ahí es donde surgieron las comunidades ya no rurales, sino urbanas, en el cual, de hecho, somos parte de ese desarrollo, en el cual de ahí se crea o crece Torreón y se crea como una gran ciudad, pero entonces era una pequeña ciudad. Y así a nivel nacional, pues surgen varias ciudades, hay un éxodo rural hacia las ciudades, empieza a haber muchas comodidades, empiezan a surgir instituciones como el IMSS, como el Infonavit, el ISSSTE, y empieza a haber muchas comodidades para la población que era muy marginada en las épocas de la Revolución. Por lo tanto, se le conoce a ese periodo de 1938 a 1970 como el milagro mexicano. Se decía que México era la nueva potencia mundial en lo económico, porque estaba creciendo a porcentajes muy altos, 6% anual, 8% anual. Y surge un periodo triste para México. Surge un periodo en el cual llega a la presidencia Luis Echeverría Álvarez, y después de Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, después de José López Portillo, Miguel de la Madrid, y ese periodo empieza con un periodo de un boom petrolero, pero de mala administración en lo económico, en los políticos, y por lo tanto nació en el año 1969-1970 un fenómeno desconocido para México, que era la inflación. Y una de las consecuencias que trae la inflación es la devaluación. En aquellos años de 1938 a 1970, obvio, la política era distinta. Había una política económica proteccionista, de un tipo de cambio fijo, en el cual hubo muchos años, de más de 20 años, donde el tipo de cambio era 12.50 pesos por dólar. La inflación, un 3% anual, crecimiento económico, un 6-8% anual. Y entonces llega 1970, llega Luis Echeverría, que por cierto todavía vive, acaba de cumplir creo que 100 años o algo así. Llega él y empieza a tomar medidas económicas que hoy decimos equivocadas, pero en su momento eran populistas. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a pedir prestado. Hubo un fenómeno que surge, que es la corrupción, y por lo tanto empieza a haber un fenómeno que es la inflación y la devaluación. Cuando sale o termina José López Portillo, Luis Echeverría, el dólar llega a 20 pesos por dólar. La inflación empieza a ser de un 8, un 10, un 12%. Llega José López Portillo, la inflación se va a cerca del 60-70%. El tipo de cambio se va a 30-40 pesos dólar. Llega Miguel de la Madrid y peor, en el año 1986 la inflación llegó a ser de 159%, casi 160%. El tipo de cambio se disparó a cerca de 2,000 pesos por dólar, 3,000 pesos por dólar. Llega Carlos Salinas de Gortari, y él, que para muchos es uno de los peores presidentes en cuestión político, pero en cuestión económica ha sido uno de los grandes presidentes que ha tenido México, y vuelve a controlar la inflación. En 1993 la inflación llegó a ser del 7%, después de que en el sexenio pasado había sido del 160%.
1993, 7%. Otra vez creíamos que íbamos a hacer potencia. ¿Por qué? Porque en el año 94 llega el famoso Tratado de Libre Comercio. Con la firma del Tratado de Comercio se creía que México iba a entrar otra vez al primer mundo, pero en el 94 surgen muchos problemas de tipo político y social. Uno, el levantamiento del ejército zapatista en el sur del país con el famoso comandante Marcos. Ese levantamiento social fue el 1 de enero del 94. El 1 de enero del 94 entraba en vigor el TLC y en marzo también surge otro problema importante que es el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Por ahí de mayo, junio, matan al líder del Congreso, el diputado Ruiz Massieu. Y entonces se le descompone la cuestión política a el presidente y ustedes saben que tuvo que entrar un candidato suplente, que en este caso es Zedillo, y cuando cambian de gobierno, otra vez crisis económica. Y de tener un 7% en el 93 y 94, cuando entra Ernesto Zedillo, y que aparte ellos tienen pugna hasta hoy en día, con el famoso error de diciembre, y la inflación otra vez se va a el 59%. Pero antes de que entrara Zedillo, surge un fenómeno llamado los nuevos pesos. Eduardo Chávez, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué son o qué fue los nuevos pesos? En el 94. Sí, 94. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Eduardo. Recuerdo como 14 años, yo creo. Yo recuerdo que se presentó la devaluación y motivo de que se mejorara o no surgiera más allá de la devaluación, se decidió quitarle pesos ceros al peso, porque iba a pasar un fenómeno un poco complicado, principalmente por estar cargando tantos billetes o estar cargando tantas monedas en el bolsillo, porque igual ya no tenía el mismo valor. No es lo mismo cargar 5,000 pesos que pueden ser 5 pesos ahora. Entonces se tomó la decisión, una manera de tomar los nuevos pesos, y se generó esta nueva denominación, y a partir de ahí trataron de alguna manera de estabilizarlo y tuvo un tiempo estable el peso frente al dólar, pero eso es lo que yo recuerdo. Bien, tienes razón, en el año 94, durante el gobierno creo que en el 93, perdón, en el año 93, durante el gobierno de Salinas, surge la nueva moneda, el nuevo peso. De hecho, surgieron nuevos billetes. Ahorita le ponemos una S con el signo de pesos y teníamos que anteponerle la letra N para indicar que eran nuevos pesos. Los sistemas de microchip tuvieron que generar una nueva versión donde todos se expresaran en nuevos pesos, y sí, a la moneda le quitaron ceros. ¿Qué quiere decir? Que 1,000 pesos es igual a un nuevo peso. Pero fíjense cómo eran tan inteligentes nuestros presidentes que le apostaban a que las nuevas generaciones no estudien. Y pues si se fijan ustedes, en ese entonces el tipo de cambio era 3,000 pesos por dólar. Le quitan 3 ceros y entonces eran 3 pesos por dólar. Hoy en día el tipo de cambio es 20.40, 20.50 pesos por dólar. Y uno puede decir, oye, pero si en 1970 era 12.50 pesos por dólar, hoy, 60 años después, pues no andamos tan mal, porque 20 pesos por dólar. El detalle es que cuando entró Zedillo, 3 años después de que habían surgido los nuevos pesos, él dijo, ya nos acostumbramos a usar los nuevos pesos.
Por lo tanto, le quitamos la palabra nuevos, le quitamos la palabra o la letra N y son ahora pesos. Lo cual quiere decir que si yo me remonto a los pesos de antes y los pongo en época actual, un dólar cuesta 20,140 pesos por dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra devaluación ha sido brutal. La inflación igual. Entonces, económicamente sí andamos mal. Es por eso que en los adultos mayores, en nuestras casas, nos dicen, yo tenía una casa, yo tenía un carro que valía tantos, pero pesos de los de a de veras. De ahí viene la expresión porque nacieron esos famosos nuevos pesos y que hoy en día la moneda que usamos son nuevos pesos, pero una idea brillante de los presidentes fue quitarle esa palabra. Por lo tanto, si queremos comparar nuestros pesos de hoy contra los pesos del año 90, pues no podemos porque tenemos que convertirlo a pesos nuevos o a pesos viejos. Entonces, tenemos que hacer esa conversión. Por lo tanto, a los presentes les digo, sí tenemos que tener en cuenta esa historia financiera, económica y hasta política de lo que ha tenido México. Por lo tanto, llega Zedillo y al término de su gobierno otra vez vuelve a controlar la inflación. Pero si ustedes se fijan o recuerdan, cada vez que cambiaba un presidente, cuando salió López Mateos y entró, perdón, Díaz Ordaz y entró de Echeverría, crisis económica. Cuando entró López Portillo, crisis económica. Cuando entró Miguel de la Madrid, crisis económica. Cuando entró Carlos Salinas, crisis económica. Cuando entró Zedillo, crisis económica. Eso de crisis económica es inflación, devaluación. Y entonces, pues prácticamente ya estábamos nosotros expertos en el manejo de crisis. Pero cuando llega Zedillo, su gran legado es, para mí, dos cosas. Uno, permitió la alternancia. ¿Qué quiere decir? Permitió que otro partido ganara. En este caso, el PAN, y el que ganó fue Vicente Fox. Esa es una de las cosas importantes y que los mismos priistas por eso no quieren a Zedillo, porque el día de la elección apenas eran las 9 de la noche y salió a reconocer que el nuevo presidente iba a ser Vicente Fox y no el candidato del PRI. Segundo, ya no hubo crisis de cambio de gobierno. Cuando entró Vicente Fox y salió Zedillo, a pesar de que eran de partidos distintos, ya no hubo crisis económica. Y durante el gobierno de Vicente Fox se dio algo importante, consolidó la estrategia que traía Zedillo de blindar la economía mexicana. ¿Cómo se blinda una economía? Con el ahorro interno. En la última crisis de cambio de sexenio, que fue en el año 94-95, las reservas de dólares en el Banco de México era de 20,000 millones de dólares. Hoy en día, las reservas son de más de 200,000 millones de dólares. Pues nada que ver 20,000 con 200,000. Y eso le pasa a cualquier persona. Imaginemos que, ¿quién? Aldo, ¿estás por ahí, Aldo? Bueno, no contesta, pero imaginemos que Aldo tiene un carro y toquemos madera. A ver, estamos haciendo un caso utilizando un caso de simulación contigo. Imaginemos que Aldo tiene un carro y toquemos madera, dijimos, porque voy a suponer que se descompone y que el carro se descompone, se desviela, que hay que repararle el motor. Y esa es una reparación costosa. Vamos a suponer que la reparación le salga 10, 20 mil pesos.
Si Aldo no tiene ahorro en una cuenta de banco, pues ¿qué va a hacer? Dos cosas: pedir prestado o dejar su carro allá afuera de la banqueta. Y las dos cosas le traen problemas. Uno, si pide prestado, se endroga y tiene que pagar. Dos, si deja el carro abandonado, pues va a tener un problema de movilidad y no va a tener en qué moverse. Por lo tanto, las dos cosas son graves. Pero ¿qué pasa si Aldo tiene o viene teniendo un ahorro de los últimos 10, 15 años y que en la cuenta tiene 100, 200 mil pesos? Pues entonces tiene para afrontar esas situaciones que se presentan. Y entonces no es lo mismo que a Aldo se le descomponga el carro y que tenga un recurso propio y que diga, con esto pago. Eso le pasa a las economías de los países. Si no tienen ahorro interno, cualquier problema económico se vuelve una crisis económica. Por eso, Vicente Fox decía, ya está blindada la economía. Y desde el año 2000, yo digo desde el año 99 a la fecha, la inflación ha sido controlada. Si ustedes se fijan, la inflación, salvo en el año 2017 y el año pasado, 2021, la inflación ha sido un promedio del 3.5% anual. Fíjense, 3.5% anual. Nada que ver con las inflaciones de los años 80, en el cual en 1986 les comentaba que la inflación fue de casi 160%. Pero ahorita estamos en el umbral de una situación problemática. El año 2021, ahora con el gobierno de AMLO, la inflación es del 7.36, la inflación más alta en los últimos 21 años. Por eso estamos en una contingencia. Claro, hay situaciones que han provocado esto, que la pandemia, que ya lleva 2 años, y hoy pues se presenta esta guerra en Rusia y Ucrania, y que puede afectarnos en lo económico. Rusia es la 11ª economía del mundo. ¿Y qué hace Rusia? Rusia es un país que produce energía, produce petróleo, gas y gasolina. Y es el principal proveedor de petróleo, gasolina y gas de Europa. Es por eso que están con pincitas qué hacer o qué no hacer, porque todo el petróleo, o más del 50% del petróleo que consume Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, proviene de Rusia. Por eso Rusia se sabe que es indispensable para Europa. Ahora, otra cosa, también produce granos, maíz, avena, sorgo. Ayer tengo un amigo que tiene una tienda de pollo feliz, y me decía que ya está subiendo el precio del pollo. Y él preguntaba, ¿y por qué? Bueno, pues porque el maíz, el sorgo, lo importamos de Rusia. Y entonces ya está subiendo el precio de los granos. Entonces, estamos en una situación de que esa guerra, aunque está muy lejana de nosotros, pues nos puede afectar en lo económico y en lo financiero. Esperemos que se pueda llegar a una negociación, pero es un problema fuerte. Fuerte en lo económico, político y obviamente pues para la población de Ucrania, ¿no? Que ya lleva 5 días en esta situación. Entonces, como estamos en una economía globalizada, cualquier situación que pase en cualquier parte del mundo nos puede afectar. Entonces, ahorita lo económico puede afectarle a México, y que en el año de 2021, en medio de una pandemia, la inflación fue del 7.36%, pues esto se nos puede disparar al 9, al 10%, y créanmelo que ahí entraríamos en una crisis económica. Entonces, ojalá y no, pero habrá que estar observando estos factores externos para
cuál es el comportamiento de la inflación. Bien, entonces ya vimos un recorrido, unos antecedentes antes de empezar con el primer tema, que el primer tema es la inflación. Entonces, el día de hoy, pues prácticamente con eso concluimos. Vamos a tener clases lunes y martes de 5:30 a 7 y pues es un gusto conocerlos. Yo sé que son más. Ahorita están presentes 6, pero así es esta clase virtual. Como está grabada, pues ustedes la pueden escuchar cuando quieran, pero ojalá y me puedan acompañar lunes y martes. El día que no puedan, pues no hay ningún problema. Aquí no hay lista de asistencia. ¿Por qué? Porque esta clase virtual, licenciatura virtual, así funciona. A veces he dado clases sin ningún alumno y ustedes la pueden ver a la hora que ustedes quieran, pero las tareas sí las tienen que cumplir. Y esta clase está muy sencilla. Al principio sí va a ser teoría, bla, 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 como ahorita, pero después se convierte en práctica, casos prácticos de reexpresión. Por lo tanto, pues mucho gusto, Mariana, Eduardo, Abigail, Aldo, Guillermo y Eduardo. Estamos empezando y mañana continuamos. ¿Les parece? Ok, profe, nos vemos mañana si Dios quiere. Andrés, bye. Y cualquier duda, llegando mañana vemos dudas y ya empezamos con el primer tema. Comparto pantalla y yo les voy a hacer llegar al maestro César los materiales para que ustedes los tengan. Nos vemos. Ok, saludos Gracias. a todos. Bye. Bye.